Buenas tardes a todos. Y bueno, como reza el encabezado de esta imagen, eh, vamos a trabajar dentro del marco de la extensión universitaria y el compromiso social estudiantil en tiempos de COVID-19. Recordemos siempre que la extensión universitaria es una de las tres funciones sustantivas que tiene la universidad, junto a la docencia y a la investigación, y que nosotros entendemos a la extensión universitaria como la cooperación interactiva entre la universidad y la comunidad en la que se haya inserto. Puntualmente, esta actividad está inserta dentro del proyecto de extensión universitario de la carrera de odontología. Todos somos necesarios 2020, periodo 2021. Y bueno, y hoy lo que vamos a hacer, vamos a hacer esta capacitación, vamos a abordar previamente el tema de biomateriales. Nosotros hasta hace un tiempo atrás en odontología contábamos con materiales que eran biocompatibles o bioaplicables. Es decir, que eran materiales farmacológicamente inertes, que estaban diseñados para ser implantados o incorporados dentro de un sistema vivo. Por ejemplo, un lente de contacto, ¿sí? La persona cuando tiene un lente de contacto se lo coloca sobre su globo ocular y soluciona su problema de dioptría. Pero al retirar el lente de contacto, ¿sí? El problema sigue estando, o sea, no hay ningún tipo de interacción entre lo que yo estoy colocando y las células o los órganos del cuerpo humano. Sin embargo, la odontología fue más allá y hoy contamos con materiales bioactivos. Dentro de los materiales bioactivos hay un montón de definiciones, si ustedes las buscan, a mí me gusta esta, que dice que son compuestos naturales o artificiales que sí tienen actividad biológica en el cuerpo. Por ejemplo, yo soy hipotiroidea, todas las mañanas cuando me levanto tomo del laboratorio Montpellier un comprimido de 75 miligramos de T4, ¿sí? Mi organismo la reconoce como si fuese producida por mi propia tiroides. Esto que ustedes ven acá, en el recuadro este negro, es la fórmula de la hidroxiapatita. Lo que ven en el recuadro en blanco es la fórmula de la saliva. Del equilibrio entre estas dos sustancias depende el estado de salud o de enfermedad de los elementos dentarios. Nosotros sabemos que este mecanismo de desmineralización y remineralización es un mecanismo dinámico, y que cuando desciende el pH se provoca, tratando de equilibrar esa balanza, la salida de iones calcio, fosfato y oxidrilos desde la estructura del tejido duro adamantino hacia la saliva. Por el contrario, cuando el pH se eleva, estos iones, por esa capacidad de membrana semipermeable que constituye el tejido adamantino, pueden volver a reingresar al mismo. Y vuelvo a reiterar, del equilibrio entre este mecanismo de desmineralización y remineralización va a depender el estado de salud o de enfermedad de los elementos dentarios. Entendiendo este mecanismo, hay muchas estrategias desde el punto de vista clínico que se han utilizado tratando siempre de mantener esta balanza en favor de la remineralización. ¿Para qué? Para mantener con salud a nuestros pacientes. Hasta hace un tiempo, como maniobra preventiva, encontrábamos las topicaciones con fluorácido, que eran buenas. El problema con la topicación de fluorácido es que cuando yo coloco la cubeta en la boca del paciente, de pronto me encuentro con 25.000 partes por millón de flúor. Excelente. Sin embargo, cuando el paciente se retira del consultorio y aproximadamente a los 20-25 minutos y por acción del barrido de la saliva, ya esos niveles de flúor se encuentran en niveles basales, en cantidades basales. Entonces, aquellas personas que trabajan en la industria dental
han tratado o se han procurado de algunos elementos, de algunos materiales con los cuales nosotros pudiésemos tener esos iones flúor, calcio y fosfato disponibles durante mayor cantidad de tiempo en la cavidad bucal. ¿Para qué? Para que puedan afectar positivamente esta balanza de la que nosotros estuvimos hablando, y no solamente cuando el paciente está sentado en el sillón odontológico en el consultorio de su dentista. Vamos con los barnices remineralizantes. Dentro de los barnices remineralizantes hay una amplia gama. Los que nosotros disponemos acá en nuestro medio, por ejemplo, es la familia Crimpro. El Crimpro White Varnish es, como ustedes pueden observar en la imagen, pertenece a la 3-MSP, viene así en unidosis, es fluoruro de sodio al 5%, viene sabor menta y sabor melón. Trae este sticker para poder dosificar las cantidades que yo voy a necesitar, y un pincelito aplicador. Le pedimos al paciente que con su propio cepillo se haga una profilaxis previa, si no lo puedo hacer yo a baja velocidad con un cepillo o una brochita. Les dije que viene unidosis, entonces se abre por extremo, y en este sticker yo puedo regular la cantidad de material que voy a necesitar. Por ejemplo, para tratar pacientes con dentición primaria, 0,25 mililitros es suficiente. Para dentición mixta, 0,40, o sea, yo debería cubrir todo este sector con el material. Y si necesito dentición permanente completa, lleno todo ese círculo de color de material. Una vez que he dispensado el material sobre la sticker, suele resultar muy cómodo colocar el sticker en el dorso de la mano no hábil para tenerlo ahí disponible y poderlo llevar de manera más cómoda hacia la cavidad bucal, y comenzamos a pincelar desde la cara más distal del último molar hacia el incisivo central. Y así hacemos en todas las hemiarcadas, ¿sí? Desde la cara más distal de ese molar hacia el incisivo central. Tenemos que evitar repincelar, porque la capa, ¿sí? Si yo repincelo, la capa posterior puede remover la capa previa. Estos materiales tienen la capacidad de migrar sobre las superficies dentarias, entonces colocándolo sobre vestibular, únicamente el material migra hacia las zonas proximales que son de difícil acceso. Otra imagen de la colocación del material. Otros de los barnices remineralizantes con los que contamos en nuestro medio es My Varnish o Mi Varnish, que se basa también en la tecnología de Recalden, es de la GC, y viene así como en estas tacitas, ¿no? Viene sabor menta y frambuesa. En estas tacitas nosotros retiramos, a ver, voy a volver a la imagen anterior, retiramos esa tapita metálica, también viene con un pincelito, mezclamos hasta lograr homogeneizar todo el barniz, y en este caso no hace falta de profilaxis previa, sino que directamente yo puedo pincelar la superficie a tratar. Las indicaciones para post-tratamiento para el paciente ante la utilización de estos dos productos es no cepillarse por 4 horas, no comer alimentos duros ni pegajosos, no utilizar productos con alcohol, porque los remueven la capa activa de barniz, y además no se recomienda enjuagarse inmediatamente su aplicación, pero sí tiene como ventaja que cuando la persona se levanta del sillón y en el trayecto a su casa ya puede ingerir algún tipo de bebida. Y otra de las ventajas que tienen estos barnices es su agradable sabor y que son transparentes. Entonces el paciente puede venir en un break de trabajo al consultorio y retirarse y retomar sus actividades habituales, a diferencia de los barnices de flúor que teníamos antes, que eran como color caramelo, ¿no? Y quedaba como un aspecto antiestético
para volverse a reinsertar a las actividades habituales. Características y beneficios de estos barnices, todas estas, muchísimas, ¿no? Ayudan a remineralizar el esmalte de los dientes, tienen un efecto protector sobre el desgaste y la erosión ácida, también se utilizan en el caso de sensibilidades dental, son tolerantes a la humedad y se activan en presencia de saliva, ¿sí? Esto no quiere decir que sean submarinos o que estén preparados para trabajar bajo el agua, o sea que cuando los apliquemos, realicemos un buen aislamiento relativo. No solamente liberan flúor, sino también calcifosfato. Se adhieren a la estructura dentaria y migran a otras superficies, como yo les contaba, por al menos 4 horas, incluyendo aquellos espacios que son difíciles de alcanzar. El tema de la apariencia, que también lo hablábamos recién, y se suministran en empaques unidosis que aseguran la conveniencia y la consistencia de la dosis. Cuadro comparativo entre los dos barnices que hablamos anteriormente. Clean Pro White viene sabor menta y melón, My Varnish menta y fresa fresca. El principio activo del Clean Pro es el fosfato tricálcico, también tiene xilitol y el ácido fumarico, que es lo que hace que permanezca en contacto, que sea de larga duración sobre la estructura dentaria. My Varnish, como les dije, se basa en la tecnología del Recalden, por lo cual su principio activo es el fluoruro de calcio amorfo y también tiene fosfopéptidos de caseína, motivo por el cual, fíjense, no utilizar en pacientes alérgicos a la proteína de la leche. La cantidad de fluoruros en partes por millón en ambos es igual. Muchas veces no llegamos de manera temprana como para poder remineralizar lesiones adamantinas, manchas blancas, y nos encontramos con esta situación, ¿no? Con que ya hay cavitación y hay caries en presencia de dentina. Yo vengo del área de la odontología restauradora y durante mucho tiempo lo que hacía ante esto era tomar un instrumento rotatorio, fresa esférica lisa, colocarlo en una fuente de baja velocidad y comenzar a hacer la extirpación o el tratamiento quirúrgico de ese foco patológico. La llegada de la pandemia y el tener varias amigas odontopediatras me enseñaron que con toda esta cuestión de la aerosolización en el uso de fuentes de impulsión había que tratar de disminuirlo. Y bueno, y emprendí a transformar esto en esto mediante la utilización de removedores enzimáticos mecánicos de caries. Este que nosotros conocemos con el nombre de Brix, es un removedor, como les dije recién, enzimático, tiene una enzima que se llama papaína, es una enzima proteolítica. ¿Qué es lo que hace? Fracciona proteínas, proteínas que son de cadenas largas en cadenas más chiquitas. Nosotros, por lo general, es muy difícil poder determinar lo que es dentina cariada de lo que no es dentina cariada. Por lo general nos encontramos, como muestran las imágenes acá, con una dentina cariada externa, una dentina infectada, que es una dentina, fíjense en la imagen, ¿no? Ácida, desmineralizada. Las fibras colágenas están desnaturalizadas, motivo por el cual si ya están dañadas de manera irreversible no van a servir de matriz para una posterior remineralización. Por eso no remineralizable e insensible al contacto. Mientras que también tengo una dentina cariada interna desmineralizada o afectada, que sí tiene las fibras colágenas intactas. Está levemente infectada, tiene sensibilidad, por lo tanto esta dentina yo sí voy a poder remineralizarla y no es necesario eliminarla. ¿Y cuándo es caries y cuándo no es caries? Hay un montón de parámetros en los cuales nos basábamos clínicamente para poder determinar si había lesión o no en una preparación cavitaria o en dentina. Pero por lo general dependía de la filosofía y de la idiosincrasia del profesor a cargo. No hay ningún método de certeza que nos permita diferenciar estos dos tipos de la dentina. Y no lo digo yo, sino que lo dicen todos estos trabajos de investigación y toda esta gente que es muy estudiosa sobre el tema. Nos explican
que aún los colorantes intracavitarios, los detectores de caries, tienen mucha afinidad por el tejido dentinario desmineralizado y poca especificidad para el tejido dentario cariado. Por lo cual, ¿podemos utilizarlos como coadyuvantes? Sí, por supuesto, pero siempre teniendo en cuenta de que no son la verdad absoluta, ¿no? Que hay que tener en cuenta otras cuestiones. Y ante esta imposibilidad, yo creo que una de las mayores ventajas que tienen estos removedores enzimáticos de caries es permitirnos diferenciar lo que es dentina cariada, lo que hay que sacar, de lo que es dentina desmineralizada e interna, que es aquella dentina que sí puedo remineralizar. ¿Y cómo trabajan? Trabajan de esta manera. Nosotros acá tenemos una fibra colágena que está constituida por una triple hélice, ¿no? Si lo vemos a mayor aumento, cada una de esas tres fibras están unidas por estos como signos iguales, que yo lo grafiqué de esta manera a los fines didácticos en color amarillo, que serían los dobles puentes de hidrógeno. Cuando la dentina está dañada de manera irreversible, esos dobles puentes de hidrógeno se encuentran expuestos. Brix o la papaína puede acceder a ellos y escindir esos dobles puentes de hidrógeno. Las fibras colágenas se separan, quedan sueltas, entonces yo mediante la utilización de una cucharilla y una maniobra suave de raspado, puedo eliminar esa dentina cariada o la dentina que yo tengo que sacar. Sí, recuerden esto, cucharilla para eliminar dentina, ¿sí? Sin filo. Esto es cuando nosotros hacemos técnica TRA o RT, donde nosotros necesitamos una cucharilla filosa, ¿para qué? Para cortar, para eliminar parte del tejido cariado y también eliminamos parte de dentina sana. Cuando utilizamos removedores enzimáticos estaríamos en esta segunda situación. Yo simplemente debo raspar suavemente y se va a desprender lo que es tejido cariado. Cuando el paciente relata sensibilidad o ya no puedo remover más nada, es porque estoy en dentina remineralizable, en dentina recuperable, que recordemos es la que tenía sensibilidad. Motivo por el cual, si bien los removedores enzimáticos mecánicos tienen todas estas ventajas, yo creo que la mayor de las ventajas es esta, ¿no? Preservar al máximo las estructuras sanas, o sea, realmente estaríamos eliminando la dentina que no tiene posibilidad de ser conservada. Preparación cavitaria lista, y yo les he puesto este material, que es un material, el Cention pertenece al grupo de las resinas, es un alcacito, o sea, una resina que tiene capacidad de liberar algunos iones. Es sumamente fácil de manipular, como ustedes pueden ver ahí en el video, se coloca una gota de líquido y una porción de polvo. Tiene una curva de aprendizaje bastante plana, o sea que uno puede aprender rápido a utilizarlo. Y es un material que les he puesto porque dentro del contexto en el que nosotros vamos a trabajar cuando podamos retomar nuestras idas a Tasma, es un material restaurador definitivo, definitivo, estético, que se puede utilizar con o sin adhesivo previo. O sea, si la cavidad es retentiva, no es necesario colocar adhesivo previo. Y si fuese no retentiva y necesitamos o decidimos colocar un sistema adhesivo previo, no es necesario acondicionar con ácido fosfórico. También es un material que es auto o fotopolimerizable, tiene el doble mecanismo. Si yo quiero y tengo lámpara, puedo acelerar su endurecimiento mediante la aplicación de la luz, y si no espero, y por autopolimerización va a endurecer. Está indicado para restauración en clase 1, 2, 5, tanto en temporarios como en permanentes, ¿sí? Todas estas aclaraciones o todas estas indicaciones en otro color, me tomé la libertad de ponerlas de acuerdo a los beneficios que he ido detectando en este material en la medida en la que lo he ido usando. Y como si eso fuera poco, recuerden que es un material que por esta capacidad de liberar iones previene la desmineralización en esmalte, remineraliza en caso de ser necesario, reduce el crecimiento del biofilm y por lo tanto ayuda a prevenir la caries dental.
Fíjense, aislamiento relativo, se coloca el material, mientras va endureciendo, mientras va polimerizando, podemos ir dándole la forma anatómica. Fíjense a priori la calidad de la superficie. Es muy buena la terminación superficial y el pulido. Para dar brillo nosotros podemos utilizar estos conitos, se llaman Polymax, me parece, no, Optimis de TDB, que son conitos de fieltro que ya están embebidos en pasta de pulir, simplemente lo humedezco antes de utilizarlo, y fíjense la terminación superficial y el brillo que queda cuando utilizamos estos dos elementos juntos, ¿no? Los conitos de fieltro y este tipo de material resinoso. Y recuerden, es un material restaurador definitivo, clase 1, clase 2 y clase 5, pueden ser restaurados con este material, tanto en dientes temporarios como en dientes permanentes. Este es otro caso, fíjense, segundo premolar, remoción de tejido patológico mediante la utilización de BRICS, de un removedor enzimático mecánico, cavidad, preparación cavitaria libre de enfermedad, aro matriz, por tratarse de una restauración proximal, restauración con sentión. Pero hay veces que se nos complica un poco más la cosa, ¿no? Hay veces que estamos trabajando en estos contextos y removiendo caries sin querer, se nos produce una microexposición pulpar, y realmente esto es complicado, porque nosotros vamos a terreno, trabajamos determinada cantidad de tiempo y volvemos. No tenemos un asentamiento continuo y permanente en estos lugares. Entonces realmente se complica, sobre todo cuando hay protecciones pulpares directas, exposiciones, microexposición pulpar, porque, bueno, ¿no? Nosotros sabemos que el tratamiento de este tipo de exposiciones no es un tratamiento de certeza, sino que es un tratamiento expectante, que no sabemos cuál va a ser su evolución. Por lo general nosotros lo que hacemos es colocar polvo de hidróxido de calcio o pastita de hidróxido de calcio sobre esa microexposición pulpar, siempre pensando que el calcio tiene acción higroscópica, o sea, toma agua, disminuye la actividad nerviosa, estimula el sistema inmunitario y aumenta la actividad mitogénica, esto de que estimula la proliferación celular. La parte del oxidrilo es antibacteriano, remineralizador, ¿por qué? Porque activa estas tres enzimas, que son enzimas remineralizantes. Entonces nosotros lo que decimos que una protección pulpar directa convencional estaría realizada de esta manera. Un punto de hidróxido de calcio, de polvo de hidróxido de calcio sobre la microexposición. Inmediatamente por encima, cemento de hidróxido de calcio, y a manera como de curita, digamos, para sostener ese polvo de hidróxido de calcio en posición, y que cuando yo vaya a colocar a posteriori algún sucedáneo de dentina, voy a tener algunas maniobras como pueden ser, por ejemplo, el lavado, no sea removido ese hidróxido de calcio. Inmediatamente por encima, una base de cemento de ionómero vitro y el sistema adhesivo. O sea que yo, para hacer una protección pulpar directa, necesito disponer de un montón de materiales. Y aún así todo el pronóstico no es de certeza. De cada 10 protecciones pulpares directas, 6 fracasan. ¿Y por qué fracasan? Porque uno por ahí tiene la idea, o por lo menos yo la tenía, de que cuando me decían que este hidróxido de calcio forma una necrosis superficial aséptica, y bueno, estimula la formación de dentina terciaria y reparativa, yo me imaginaba que ese puente dentinario era como una pared, era algo sólido, denso, ¿no? Sin embargo, los métodos de magnificación demuestran que eso no es así. Que, por ejemplo, hay muchos puentes dentinarios que son incompletos, que tienen incluidos chips dentinarios dentro del tejido pulpar, que se observan canales de tejidos blandos atravesándolos, dentinas osteoides. Esto quiere decir que yo creía que la estaba aislando completamente la pulpa y no era así, motivo por el cual si hay reinfección a través de la filtración marginal, porque por lo general poníamos restauraciones provisorias mientras manteníamos esta conducta expectante, las bacterias, una vez que llegaran a la dentina, iban a poder reinfectar la pulpa, ¿no?
y seguía siendo esta una situación problemática. Desde hace un tiempo, los biocerámicos llegaron y están demostrando excelentes resultados, no solamente en la endodoncia, sino en la odontología restauradora. Nosotros como restauradores disponemos de este material, Biodentin, que se presenta en una cápsula de polvo, que viene dentro de este blister de papel de aluminio para preservarla de la humedad, porque su principal activo es silicato tricálcico, y les conté que el calcio es muy higroscópico, se toma mucha humedad, entonces así se preserva la calidad del polvo. Carbonato de calcio, que es un relleno, lo que permite, a diferencia del MTA, que este material se coloque Biodentin en grandes cantidades, y tiene el dióxido de circonio como radiopacificante para poder evidenciarlo radiográficamente. El vehículo viene en estas pipetas que son muy parecidas a las que se usan para las mascotas, y fíjense, tiene agua. ¿Qué material más biocompatible que alguno que tenga agua en su líquido, ¿no? Cuando la mayoría de nuestros cementos tienen ácidos? El cloruro de calcio dihidratado es lo que regula la velocidad de la reacción y hace también que esta reacción sea mucho más rápida, ¿sí? Tenemos 6 minutos de tiempo de trabajo y 12 minutos de fraguado final, más o menos como un cemento de ionómero vitrio, a diferencia del MTA que eran varias horas, y un polímero hidrosoluble que ahora les voy a contar cómo funciona. Lo importante en este material es la preparación. Para preparar Biodentin, por el momento y hasta que haya evidencia científica que sustente lo contrario, necesitamos de un mezclador. Ese golpeteo con el dedito es para que todo el polvo descienda a la parte inferior de la cápsula. Se abre la pipeta y se colocan 5 gotas de líquido. Una vez que colocamos las 5 gotas, se retapa y se lleva 30 segundos a un mezclador. Van a ver que el resultado de la pasta que se obtiene es como si fuese un óxido de zinc eugenol bien espatulado, ¿no? Como restaurador. Si yo quisiera lograr una consistencia un poco más fluida, en vez de colocarle 5 gotas, le coloco las 7 gotas que trae la pipeta, no hay ningún problema. A manera de graficar el modo de acción de este material, vamos a suponer que este trisilicato de calcio es una partícula de polvo de este Biodentin. Cuando este polvo entra en contacto con el líquido de la pipeta, que mayoritariamente es agua, lo primero que se produce es la formación de un silicato de calcio hidratado. Ese silicato de calcio hidratado hace como un gel por fuera de la reacción para tratar de limitar la incorporación de agua a esta preparación. Y también se forma hidróxido de calcio, pero no se forma un solo hidróxido de calcio, ¿sí? Sino que se forman muchas moléculas de hidróxido de calcio. Como en todos los lugares donde, bueno, todas las sustancias donde hay una sobresaturación de sólidos, esos sólidos precipitan. ¿Y sobre dónde van a precipitar? Y van a precipitar sobre la dentina. Van a entrar dentro de esos túbulos dentinarios y en la medida que vayan captando agua, es una estructura cristalina que va a ir creciendo hacia adentro de los túbulos dentinarios, y esta zona de interacción mineral, que tiene un poder de penetración de aproximadamente entre 10 y 20 micras, se llama corrosión alcalina, o sea, ese es el método por el cual, o la reacción química mediante la cual, estos biocerámicos se unen a la estructura dentinaria. No es una cuestión de magia, es una cuestión de química. Ustedes saben que esta tabla periódica de elementos, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ir observando, por ejemplo, el hidrógeno se une con el oxígeno por diferencia de carga. El calcio al fosfato, que está en el otro extremo. Y estos materiales cristalizan formando esta estructura química. Y esta estructura química es la estructura química de la hidroxiapatita, o sea que este biocerámico cristaliza formando una sustancia que químicamente es exactamente igual al tejido inorgánico original mayoritario de la estructura del diente, que es la
hidroxiapatita. Químicamente es igual, la composición química es igual. Lo que varía es la configuración constitucional del cristal. Nosotros, los cristales de hidroxiapatita originales son como hexagonales, ¿no? Esa característica que nos enseñaron en histología y la disposición es única, ¿no? Y acá vemos que los cristales son un poco más irregulares. Esto sería la luz del túbulo damantino y cómo del túbulo dentinario, y cómo los cristales crecen por corrosión alcalina dentro de ese túbulo dentinario. Biodentin trae, acá viene en Argentina un navío chico que son 5 cápsulas con 5 pipetas, y trae unas cartillas donde nos indica cómo prepararlo y cómo lo podemos colocar, súper ilustrativas. De ahí han sido tomados esto que yo les voy a mostrar ahora. Biodentin se puede utilizar para restaurar en 2 sesiones. O sea, yo tengo la preparación cavitaria, decidí que tengo que usar Biodentin, la puedo obturar totalmente con el Biodentin, ¿sí? Pero como su nombre lo indica, biodentina. Biodentin es un sustituto de dentina, no de tejido adamantino. Por lo cual, yo a partir de las 48 horas y hasta durante 3 meses, yo lo que puedo hacer es eliminar la parte de Biodentin que corresponde a tejido adamantino, hacer protocolo adhesivo y colocar cualquier material restaurador de los que nosotros conocemos que son sustitutos adamantinos, por ejemplo las resinas compuestas. Hay veces que no, que queremos hacer la restauración en una sola sesión, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar Biodentin únicamente sobre el tejido adamantino, dentinario, perdón. Vamos a dejarlo cristalizar durante sus 12 minutos de defraguado final, y luego sí podemos hacer de manera inmediata el protocolo adhesivo y la restauración con un sustituto adamantino. Microexposición, casi microexposición pulpar, colocación de Biodentin en las zonas donde nosotros necesitamos proteger, esperamos los 12 minutos de fraguado final, matriz, protocolo adhesivo, restauración final, todo en una sola sesión. Yo les puse esta pirámide de aprendizaje de Edgar Dale, porque acá se grafica lo que nosotros vamos, el porcentaje de lo aprendido de acuerdo a las acciones que realizamos, ¿no? De pronto, escuchar a un profesor, el 5% de porcentaje de aprendizaje. Nosotros cuando vayamos a TASMA, cuando vamos a terreno, la gran riqueza que tienen estos proyectos de extensión universitaria, que nos permiten interactuar con la comunidad, hace que nosotros no solamente practiquemos nuestro saber, practiquemos haciendo, sino que enseñemos o eduquemos a otros dentro del área en la cual nos estamos formando, que fíjense que es el mayor porcentaje en esta pirámide de aprendizaje de adquisición de conocimientos, ¿no? Entonces, realmente estas salidas de extensión contribuyen en gran medida a afianzar todos aquellos conocimientos que estamos adquiriendo o que hemos adquirido durante la carrera. Y para cerrar, dos frases de un profesor de operatoria dental de la UBA, que decía que ningún profesional debe ser prisionero de un método, de un material o de una técnica. Sí tenemos que ser prisioneros de la responsabilidad, de la veracidad y del deseo de ser útiles a nuestros semejantes.